Y mi intención con este webinar es intentar ver desde un punto de vista más práctico el tema Docker, porque bueno, hasta ahora las blogs y demás que yo he visto son sobre todo teóricos, donde te explican qué es Docker conceptualmente, y la intención que tengo yo es intentar ver un caso concreto, una prueba práctica sobre Docker. Lo que vamos a ver es cómo montar un entorno desde cero, un entorno de desarrollo, un entorno pequeño, en el que vamos a montar varias máquinas, las vamos a configurar, vamos a crear un par de aplicaciones súper sencillas, una aplicación de consola en .NET Core y una aplicación ASP.NET Core, súper sencillas. Vamos a crearles el pipeline con la build y la release para crear la imagen y desplegar de forma automatizada, y vamos a hacer algunas pruebas con el fichero de despliegue para ver diferentes atributos y cómo jugando con ellos podemos cambiar el comportamiento de nuestro servicio. ¿Vale? Vamos a empezar. Vale. Lo primero que vamos a ver es cómo crear las máquinas que vamos a utilizar en nuestro entorno. Para eso vamos a utilizar la herramienta Docker Machine. Y vamos a ver la documentación. Como que ahora se podrá generar las máquinas de otra forma, pero con esta herramienta que te ofrece Docker, la verdad es que es bastante sencillo y bastante rápido. En esta herramienta soporta diferentes drivers o proveedores. Nosotros no en Azure. A ver el ejemplo que estábamos viendo antes. Vamos a ejecutar el comando create con el driver Azure, como hemos dicho, y aquí pasándole una serie de parámetros que ahora vamos a ver, se nos crea una máquina virtual en la que automáticamente se nos instalará el SDK de Docker. Un segundo, que habéis escrito algo. No se ve. ¿Así mejor? Bueno, y si seguís teniendo problemas, imagino que lo iréis escribiendo. Bueno, por lo que íbamos hablando, con esta herramienta del Docker Machine, vamos a crear cada una de las máquinas virtuales que vayamos a utilizar en nuestro entorno, y vamos a ir viendo los diferentes atributos que tenemos que indicar para crearlo. Lo primero sería, evidentemente, tener una suscripción e indicarle el identificador de la suscripción. Si no se lo indicamos, en esta web, que es la página oficial de Docker, vamos a ver todos los atributos. Especificamos alguno de los atributos, él nos va a meter un valor por defecto. En el caso del grupo de recursos, que es muy pequeño, bueno, nos crearía él, si no le especificamos el grupo de recursos, nos crearía él uno por defecto. Un nombre, creo que es Docker-Machine o algo así, no se termina de ver bien. Lo siguiente que le podríamos especificar es el conjunto de disponibilidad, que si no se lo especificamos nos va a crear el uno por defecto, la localización donde queremos desplegar nuestra máquina, la imagen que queremos instalar en nuestra máquina, que por defecto nos va a poner esta de Ubuntu. Para entornos pequeños yo recomiendo que utilicéis esta, es bastante sencillo trabajar con ella. El tamaño de la máquina, que ahora veremos en un enlace las diferentes opciones que hay, y el nombre de la máquina. Esto para el tamaño de nuestra máquina depende mucho del tipo de aplicaciones y del número de aplicaciones que vayamos a desplegar en nuestro entorno, pero para la mayoría de casos
con máquinas relativamente pequeñas nos va a ser suficiente. Aquí dentro de la página, pues no habéis visto, dentro de la página donde estábamos, de la documentación de la herramienta del Docker Machine, en el comando Azure Site tenemos aquí el enlace a los diferentes tamaños que hay de máquinas. Si nuestra aplicación tiene un comportamiento muy determinado y necesita, yo que sé, más memoria o mayor velocidad de procesamiento o tiene alguna característica especial, pues ya iríamos buscando qué máquinas se ajusta más a nuestras necesidades. Pero para hacer una prueba rápida para la mayoría de aplicaciones, con las máquinas normales de uso general nos debería de valer. Aquí ya lo que habría que mirar es el precio que nos vamos a gastar e intentar minimizarlo. Vale, este comando que estábamos viendo, el del, a ver, lo recupero, vale. El del Docker Machine Create lo ejecutamos en una consola, en el PowerShell o en una consola de comandos, habiéndonos logado en la suscripción de Azure, y tardará, pues, en función de la conexión y de la máquina, entre 10-15 minutos en crearse y configurarse la máquina. Obviamente ahora no lo voy a lanzar porque perderíamos prácticamente toda la charla en crear las máquinas, pero os voy a enseñar cómo quedarían. Este es el grupo de recursos que tengo en la cuenta Azure, en la que vamos a utilizar para la prueba, y el comando anterior lo ejecutaríamos una vez por cada máquina que vamos a crear. En este caso tendríamos 3 máquinas, una que hará las veces de manager y 2 que hará las veces de worker, ¿vale? Esto nos va a crear una máquina y todos los recursos asociados para el firewall, la red, la subred, la interfaz de red, todos los recursos asociados que son necesarios para que funcione la máquina. Por eso digo que utilizar esta herramienta del Docker Machine es bastante interesante, porque ya te provee de toda la configuración y la instalación de todos los recursos que vas a necesitar para poder funcionar, sin tener que tener excesivos conocimientos sobre ello. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que ya tengamos creadas y configuradas las máquinas con el comando del Docker Machine, vamos a ir a configurarle los puertos. Si para hacer una prueba pequeña, con una única máquina, nos valdría la máquina de manager, con esa nos valdría y no haría falta configurar los puertos. Pero en esta prueba vamos a tener, en este caso, 3 máquinas, y para que puedan funcionar adecuadamente hay que configurarle esos 3 puertos de aquí. Como bien os he puesto aquí, para configurar la comunicación entre los nodos, distribuir las peticiones y gestionar la comunicación. Esto es que nosotros, cuando vamos a desplegar el fichero Docker Compose con el que vamos a desplegar nuestra aplicación, lo vamos a hacer sobre la máquina que tiene el rol de manager. Y esta máquina es la que se va a encargar de distribuir el despliegue por el resto de máquinas, por los workers. Y cuando llegue una petición, esta petición llegará a la máquina del manager y esta será la encargada de redistribuir esa llamada por los workers que estén disponibles para atender la petición. Por eso hay que tener bien configurado el tema de los puertos. Vale. Una vez que tenemos ya nuestras máquinas creadas, ya hemos configurado los puertos, lo siguiente que tendríamos que hacer es configurar la conexión a la máquina para poder gestionarla. Para eso vamos a usar una conexión SSH, y para bueno, yo en mi prueba he utilizado la herramienta PuTTY. Hay otras que se pueden utilizar, que cada uno utilice la que más rabia le dé. Una vez que, bueno, lo que vamos a necesitar para la conexión SSH es tener unas claves, la clave pública y la clave privada, que en nuestro ejemplo hemos utilizado el PuTTYGen, a ver si me abre, para generar unas claves públicas y privadas al hacer la prueba, que es súper sencillo, dándole al generate y moviendo un poquillo el ratón, a ver si se complete.
Esto nos generaría dos claves, tanto una pública como otra privada. Esta la guardaríamos en nuestra máquina y son las que utilizaríamos para configurar la conexión SSH con nuestras máquinas y para conectarnos a través de PuTTY a ellas. Una vez que tenemos esas claves, para configurarlo en las máquinas, nos vendríamos a cada una de las máquinas. A ver si lo encuentro. Y en la opción de resetear la password, estableceríamos un nombre de usuario y copiaríamos aquí el contenido de la clave pública que acabamos de crear. Una vez que tenemos esto, vamos a sacar el mail y lo vemos y nos conectamos directamente. Abriríamos el PuTTY, pondríamos la IP de nuestra máquina, que en nuestro caso para el manager, además de la IP pública, hemos creado un DNS. Esto, si vamos a cualquier máquina que no lo tenga suscrito, le daría a configurar DNS. Tenemos que poner el nombre que no exista y lo creamos y ya está. No tiene mucho más misterio. Pues bueno, para conectarnos podríamos usar tanto la IP como el DNS. Con esto nos venimos al PuTTY, cargamos la clave privada, manager, ponemos el nombre del usuario con el que hemos creado o para que hemos creado las claves y ya estaremos conectados. Con esta forma de generar las claves, las claves que se nos han generado no tienen permiso de administrador. Se podrían generar de tal forma que tuviesen directamente permiso de administrador y no nos hiciera falta aquí, pequeña plantilla. Vale. Pues con esto ya estaríamos conectados a la máquina, en este caso al manager. Aquí tengo abierta la conexión a las otras máquinas, a los otros workers que también hemos creado para el ejemplo, y ya podríamos empezar a gestionar nuestras máquinas. Lo siguiente que tendríamos que hacer es inicializar el swarm. El swarm, supongo que sabes, es el orquestador de sitios que te propone Docker. Ahora no, lleva ya tiempo. El orquestador que tiene Microsoft es Kubernetes, pero digamos que hasta hace relativamente poco no estaba suficientemente desarrollado para poder emplearlo. O, bueno, sí se puede emplear, pero digamos que no estaban todas las funcionalidades del todo desarrolladas y, bueno, pues, hace bien poco había que utilizar Swarm a nada que quisieras hacer algo un poquito especial. Por eso hemos decidido utilizar Swarm para esta prueba. Para inicializar el Swarm, aquí, vamos a utilizar el comando docker swarm init en la máquina que queremos convertir en manager. En este caso sería el manager. Ahora no lo voy a ejecutar, ya tengo el Swarm corriendo y configurado. Si queremos, bueno, el Docker info nos va a dar la información de nuestro Swarm. ¿Vale? Vamos a ver, bueno, ahora mismo no tenemos ningún contenedor corriendo. Y bueno, la información que tiene nuestro Swarm. Lo siguiente que tenemos que hacer es, en cada uno de los workers, tendremos que agregarlo al Swarm. Para ello, cuando ejecutamos el Docker Swarm init en la salida, nos va a devolver un token que es el que tenemos que utilizar para agregar los workers. Si imaginaros que hemos creado el manager, no nos hemos dado cuenta de copiar ese token y queremos agregar diferentes máquinas como worker. Pues, así con el comando,
el comando que se utilizaría para recuperar el token sería este. Al ejecutar el docker swap init, la salida nos volverá algo parecido a esto. Básicamente lo que nos está diciendo es que ejecutando este comando en una máquina, de que tenga instalado Docker y demás, la va a agregar como worker a nuestro swap. Esto lo haríamos, en este caso, en los dos workers de las otras dos máquinas que queremos que actúen como worker, y ya tendríamos aquí, nuestras tres máquinas preparadas o ya preparadas para funcionar como en nuestro entorno de desarrollo, de pruebas o lo que queramos. Obviamente, para un entorno de producción, pues habría que hacer ciertas cosas extras a nivel de seguridad de máquinas, pero bueno, no entran en el alcance de este vídeo. Vale, una vez que ya tenemos las máquinas de nuestro entorno preparado, lo siguiente que vamos a ver son las dos aplicaciones que tenemos de prueba. Vamos a verla para esta prueba. Vamos. Tenemos, como hemos dicho, una aplicación de consola y una aplicación web. Las aplicaciones son súper sencillas, no tiene nada. El controller único un get que es un Hello World. Y la aplicación de consola, lo único que tenemos, aquí he puesto un bucle para ir pintando la consola para luego, en una de las pruebas que vamos a hacer al final, pues ver uno de los comportamientos que tienen los Docker cuando terminan su ejecución, el tema de los reinicios de los Docker. Eso es una prueba que vamos a ver luego. Lo que es aquí, para cada aplicación que queramos tener, son los Dockerfiles. Los Dockerfiles se pueden complicar desde 0 hasta infinito, lo que queramos. Para este ejemplo, hemos hecho un Dockerfile súper sencillo y que nos va a valer para la mayoría de aplicaciones que vayamos a necesitar. Como veis, son prácticamente idénticos. Lo único que cambia es la imagen sobre la que están creados los Dockerfiles. Para la web utilizamos la imagen de ASP.NET Core y para aplicación de consola únicamente la de .NET. Esto es lo que hace, bueno, va a recuperarnos todas las dependencias necesarias para compilar y generar una imagen de .NET. Nos va a situar dentro del directorio /app de nuestra imagen y va a ir a buscar del directorio que luego veremos en la build, en este directorio donde donde van a estar los binarios de nuestra aplicación que hemos compilado y los va a copiar dentro de nuestra imagen, en el directorio donde estamos situados, que es el /app. Y luego para entrar en nuestra aplicación, pues va a ejecutar el comando .NET sobre esta DLL, que es el punto de entrada para nuestra aplicación. Para la web, como veis, es igual. El directorio donde voy a buscar los binarios es diferente y el resto es exactamente igual. Con esto ya estaríamos preparados para generar nuestras imágenes. El siguiente fichero importante es el fichero de despliegue. Bueno, aquí, bueno, como hay la nomenclatura que estoy utilizando, esto no os asustéis, es para parametrizar las builds y las releases y luego sustituir estas variables en el momento en el que vayamos a generar las imágenes y que vayamos a desplegar. Simplemente es eso. Y el tema de las arrobas es el formato que yo he especificado, se puede poner el que sea, luego lo veremos. Aquí lo único que nos importa es la estructura del fichero, en el que definimos los servicios que vamos a desplegar, que en este caso la aplicación web y la aplicación de consola. Esto el nombre le podemos poner que más rabia nos dé, para luego lo suyo es que sea un nombre descriptivo y que luego nos ayude a reconocerlo en el SWARP. En este caso vamos a tener solamente dos, pero entiendo que en un entorno un poco más real tendremos unos cuantos más y es importante la nomenclatura que le demos a los servicios para luego poder reconocerlo. En cada uno de los servicios tenemos que especificarle la imagen que queremos que despliegue nuestro servicio. En uno pues va a ser la imagen que va a generar nuestra web y en el otro la imagen que va a generar nuestra aplicación de consola. Para nuestra web tenemos que especificarle el mapeo de los puertos,
Esto es mapearle el puerto que tiene nuestro contenedor o que va a tener el contenedor de la web con el puerto máquina donde va a estar. En este caso, pues será el 80-80, ¿no? O sea, el puerto 80 de la máquina lo vamos a mapear con el puerto 80 de nuestro contenedor donde está corriendo la web. Y de esta forma, cada vez que llegue una petición al puerto 80 de la máquina, el Docker va a ser suficientemente listo como para redirigirlo al puerto 80 de nuestro contenedor. Y luego aquí tenemos puesto una serie de atributos que luego explicaremos en más detalle qué es lo que hace. Pero bueno, viendo el nombre podréis imaginar que en este caso es para definir una variable de entorno que va a recuperar nuestra aplicación de consola. Lo vamos a ver aquí. Lo va a recuperar nuestra aplicación de consola. Y estos atributos del deploy son una serie de restricciones o unos atributos que van a modificar el comportamiento de nuestro contenedor. Luego en las pruebas veremos con más detalle qué es lo que hace cada uno. Bueno, como se puede ver así un poco por el nombre, que este va a ser el número de réplicas que vamos a querer desplegar de nuestro contenedor, el tipo de máquina donde queremos que se despliegue nuestra aplicación, que en este caso lo hemos configurado para que únicamente se desplieguen en las dos máquinas que tienen el rol de worker, dejando la máquina manager libre. Y aquí pues es la condición por la que queremos que se reinicie el contenedor. Por defecto, cada vez que un contenedor, un servicio se cae por el motivo que sea, porque ha habido un fallo, porque ha terminado, porque lo hemos tirado nosotros, por defecto Docker va a intentar volver a levantarlo automáticamente. Con este atributo vamos a modificarle ese comportamiento para decidir pues si no queremos que lo intente levantar nunca, si solamente que lo intente levantar cuando ha habido un error, o bueno, hay una serie de opciones que luego las veremos. Vale, una vez que ya tenemos nuestras aplicaciones desarrolladas, con nuestros ficheros Dockerfile y nuestro fichero de despliegue, lo siguiente que hay que hacer es preparar las pipelines de generación de la imagen y despliegue en el SWART que tenemos en Azure DevOps, lo que era hasta hace nada el Visual Studio Online. Vale, vamos a ver primero la build. Esta es la build que hemos generado para la charla. Vamos a ver en este caso. Vale, esta build es súper sencilla. Supongo que en función de la complejidad de la aplicación, pues habrá que poder añadir un montón de tareas más y hacer un montón de cosas más. Pero para nuestra charla lo único que pretendemos es ver un end-to-end de una aplicación con Docker. En este caso, bueno, compilamos la aplicación, publicamos los binarios, si os acordáis, en el fichero Dockerfile, va a ir a buscar unos binarios a un directorio, que en este caso para la web es en la web, en el publish /web y para la aplicación de consola en el publish /console. Una vez que ya hemos compilado y publicado los binarios, aquí viene una tarea que tiene un poco más de miga, entre comillas, o de importancia, que es la generación de nuestras imágenes. Aquí lo que hacemos es logarnos en el contenedor de registro, que ahora os enseño lo que es. Compilamos nuestro Dockerfile, que básicamente le tenemos que decir el fichero que vamos a compilar, nuestro Dockerfile, y aquí le decimos la etiqueta o el nombre que va a tener la imagen que nos genere. Y aquí, bueno, esta nomenclatura es, pues bueno, supongo que habéis trabajado o que conocéis cómo funciona Azure DevOps. De esta forma nos va a sustituir estas variables por el valor que tengamos configurado aquí en el tab de variables. Un poco torpe con el ratón. Vale. Una vez que ya hemos generado la imagen con el Docker build, lo que hacemos es hacer un Docker push, que lo que va a hacer es subirnos esa imagen a la ACR. Y por último, eso si trabajamos con agentes privados es muy interesante
que una vez que hayamos generado la imagen y la hayamos subido al ACR, la eliminemos de nuestro agente para no acumular ahí imágenes que nos van a ocupar espacio y nos acabarán haciendo que nos pete la máquina. Si usamos un agent hosted de Azure DevOps, pues a lo mejor nos da un poco más igual, pero es una buena práctica una vez que hemos terminado de generar la imagen, borrarla. Vale, vamos a ver qué es el ACR. El ACR es un recurso de Azure, un contenedor donde se van a almacenar o donde vamos a almacenar nuestras imágenes Docker. Grupo de recursos. Esto, bueno, si lo quisiéramos crear, registry, el container registry. No tiene más. Aquí en nuestro ACR vamos a tener aquí la sección de repositorios, todas las imágenes que hemos generado y las diferentes versiones que hemos generado de cada uno. En este caso, pues tenemos 2. Luego, para poder logarnos en nuestro ACR, tenemos que habilitar el usuario administrador. Aquí, escape, lo tenemos que habilitar. Y lo único que vamos a usar para logarnos es el servidor de login, el usuario y la contraseña. Que es lo que tenemos aquí. Ahora habéis visto las contraseñas sin más, pero bueno, no os preocupéis porque después de la charla se borrará ese grupo de recursos. Aquí sustituimos el usuario, la contraseña y el login server. Los tenemos puestos aquí en la parte de variables. Y ya está. Con esto, de hecho, vamos a hacer una prueba. Vamos a cambiar el hello world. En vez de usar esto, un cambio. Vale, hemos subido. Si queremos que se hiciese de forma automática, con el commit, tenemos que desde la sección de trigger habilitarle el trigger para que cada vez que hay un cambio en esta rama se lance la build. Ahora mismo no lo tenemos así, así que lo tenemos que hacer de forma manual. Bueno, tampoco pasa nada. No cambiamos. Tenemos la build, la encolamos. Esto debería de no tardar mucho. En este caso estamos usando un hosted agent que te lo provee Azure. La restricción que tiene es que tienes un número limitado de minutos para hacer uso de él. Así que os puede servir para una prueba de concepto rápida, pero para un entorno de desarrollo de cualquier aplicación y demás, lo más seguro es que se os vaya a quedar corto y que o bien tengáis que pagar una licencia un poco más cara o lo que os interesaría más es crearos una máquina virtual que le podéis instalar Linux y que haga las veces de vuestro agente privado. Y bueno, vamos a dejar esto aquí ejecutando la build. Ya hemos visto la configuración del ACR. Hemos visto la build. El siguiente paso, una vez que ya tenemos nuestra imagen generada, pasar a implementar la release, que es el apartado donde vamos a desplegar nuestra imagen.
Vale, aquí una cosa importante es que tenemos que configurar la conexión entre la Azure DevOps y nuestra máquina manager del usuario, donde vamos a desplegar nuestra imagen. Para eso, en Project Settings, conexiones de servicio, aquí nos crearíamos una nueva conexión, en este caso, SSH. Esta que tenemos aquí. Y aquí simplemente le tenemos que pasar o la IP o en este caso el DNS que le hemos configurado en nuestra máquina, el puerto, el usuario para el que hemos generado la conexión SSH y subimos la clave privada que hemos generado. Con esto ya tenemos configurada la conexión a nuestra máquina. Volvemos hacia la build. Vale. Bueno, aquí los artefactos que vamos a recibir de la build, lo único que vamos a recibir es el código de la build, que es lo que estamos utilizando como versión de nuestra imagen, para saber qué versión de imagen es la última en la que tenemos que desplegar, y sobre todo el repositorio donde tenemos el fichero Docker Compose, lo que vamos a utilizar para desplegar. Aquí lo único que hacemos, preparamos la conexión con nuestro usuario, hacemos el replace de los parámetros que tiene el Docker Compose, lo que hemos estado viendo antes, pues he dicho que la nomenclatura que yo había elegido con las arrobas. La tarea de la release lo que va a hacer es buscar esas variables. Las variables, esta de aquí, las va a buscar en nuestras variables y va a sustituir los valores que vamos aquí configurados. Una vez que tenemos el Docker Compose preparado para ser desplegado, lo copiamos en la máquina, en el manager donde vamos a desplegarlo. Utilizamos la conexión que hemos creado, el nombre del fichero que vamos a desplegar y la ruta destino donde lo vamos a desplegar en el usuario. Eso, aquí vamos a utilizar la máquina de deploy, que esto, bueno, es como me gusta a mí tener una carpeta, un directorio de deploy donde copiar los ficheros Docker Compose y desplegarlos. Aquí cada uno, entiendo, que usará, tendrá sus propias manías y usará lo que quiera usar. Una vez que tenemos copiado el fichero Docker Compose en la máquina de destino, lo único que tenemos que hacer es ejecutar. Tenemos que autenticarnos en el ACR, como hicimos antes en la build, para poder recuperar la imagen, situarnos en el directorio donde hemos copiado el fichero compose y ejecutar el comando de despliegue. Con este comando lo que estamos haciendo es especificarle el nombre del fichero que vamos a desplegar y con esto lo que estamos haciendo es que Docker internamente envíe el token con el que ha recibido autenticándose en el ACR a todos los nodos en los que pretende desplegar nuestro servicio. Si no le pusiéramos este parámetro, solamente sería capaz de desplegarlo en el SWARD, ya que cuando el SWARD mandaría a los workers a descargarse las imágenes y desplegarlas, esos workers no estarían autorizados a conectarse al ACR y bajarse las imágenes. Por eso es importante usar este atributo. Vale. Con esto ya tendríamos preparado nuestro plugin de generación de imágenes y despliegue automático. Vamos a ver cómo está nuestra build, que la dejamos antes por ahí. Ya terminado. La release. Podríamos generar una para desplegar. Aquí tengo puesto para que especificarle algunos parámetros a la hora de generarla, que esto son las variables que podemos especificar aquí, el número de réplicas que queremos para la web, el counter, que es los segundos que va a tardar la consola en terminar, que es el bucle este que he implementado aquí, una chorrada.
y la política de reinicio que queremos que tenga esa consola. Vamos a hacer, para esta primera prueba, vamos a ponerla aquí hace 30 segundos y que se reinicie cada vez que termine, pase lo que pase. Y para la web vamos a ponerle 5 réplicas. Decíamos que cada poquito debería tardar poquito. Cuando termine la release vas a ver que va a poner que está correctamente desplegado con 2 errores. Los 2 errores son estos 2 warnings, que es en el script en el que estamos desplegando el Docker Compose en la máquina. Nos dice que la forma más correcta de poner el parámetro de la contraseña es este y bueno, eso lo warning. Habría que hacerlo, pero bueno, tampoco pasa nada. Una vez que ya se ha hecho el despliegue, nos vendríamos a nuestra máquina, al manager, y veríamos los servicios que tenemos desplegados. En este caso vemos que en nuestra consola las réplicas que hemos puesto y las 5 réplicas de nuestra web. Para validarla y validar que todo es correcto, vale, ¿dónde está el manager? Cogeríamos la dirección de nuestro manager. Vamos a ver. Bueno, tengo ya mapeado el puerto 8080 y en el controller de mi aplicación pues le he puesto en el get del API responder. Aquí tenemos la respuesta de nuestra web con el cambio que hemos hecho en el momento. Lo siguiente que podemos ver es en nuestra consola. Vamos a meternos en el worker donde está desplegado. A ver, por ejemplo, en cada una de las máquinas, en cada uno de los workers, para ver todas las instancias de cada uno de los servicios, todos los contenedores que hay aquí desplegados, pues en el LS, que es que nos hablamos nosotros, que hay ahora mismo activos. Bueno, en este caso hay 3 instancias de la web, aquí no está lo de la consola. Vemos aquí hay los otros 2 de la web, hemos especificado que son 5, y el de la consola. Si queremos, eso nos muestra todos los contenedores que están levantados. Para ver todos los contenedores, tanto los que están levantados como los que se han caído, por el motivo que sea. Y aquí vemos que la consola, hay unos cuantos contenedores de consola que terminaron hace tiempo. Esto, si echamos un pequeño repaso a la consola, el comportamiento es el esperado, porque al final nuestra consola lo que tiene que hacer es, una vez que arranca, en función de los segundos que hayamos especificado en la variable counter, va a estar aquí esperando ese número de segundos y cuando termina, pues sale y ya está. Como le hemos dicho, en la política de reinicio se tiene que volver a ejecutar el contenedor cada vez que se caiga, pues cada 30 segundos, que es lo que le hemos especificado, el contenedor cae y se vuelve a levantar otro. Para verlo, pues bueno, podemos ver aquí, copiando el ID del contenedor, podemos ver los logs que han generado, que vemos que están los 30 segundos. Y bueno, esto nos pinta porque es lo que le hemos puesto aquí a la consola que haga. ¿Vale? Ahora, para ver
otras posibilidades de configuración de esa política de reinicio. Si aquí, bueno, aquí estarían, para enseñaros cómo llevo hasta aquí, para buscar cualquier posibilidad de configuración en el Docker Compose, desde Docker Compose Reference, en la web oficial de documentación de Docker, la versión 3, que es la última versión. Aquí tenemos todas las posibilidades, todos los posibles atributos que tiene el fichero. Aquí obviamente ir viéndolos así de uno en uno es un poco largo, pero bueno, cada uno, si queréis saber que todas las posibilidades del Docker Compose, que se mire. En este caso, nosotros lo que queremos buscar son las políticas de reinicio. Y estas son las posibles configuraciones que hay. Ahora vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo que solamente se reinicie, solamente Docker intente volver a levantar el contenedor si ha fallado. Pero si ha terminado de forma normal, pues que no haga, que deje que se vaya y ya está. De esta forma, bueno, lo primero que vamos a hacer para que no nos liemos con las trazas y con los contenedores que están por ahí muertos, vamos a tumbar. Nosotros tumbamos el despliegue. Lo que también vamos a hacer es borrar todos los contenedores, porque los contenedores se quedan ahí viviendo por los siglos de los siglos. Vamos a borrarlos todos, para lo que digo, para que luego no nos liemos con los que ya terminaron de la prueba anterior. Y vale, bueno, aquí le da entre comillas, error, porque ya los contenedores Docker solito los ha borrado. Entonces, con este comando no he sido capaz de recuperar ningún contenedor por un contenedor en esta máquina y no le ha podido pasar ningún argumento a este otro. Entonces, vamos a darle error. Lo que estoy diciendo es que ya no hay ningún contenedor aquí. Vale. Pues ahora lo siguiente que vamos a hacer, para no tener que generar una release nueva, vamos a venir aquí, editar la release. En las variables de despliegue le vamos a decir, en vez de any, vamos a poner lo que tenemos aquí, long failure. Guardamos. Y volvemos a desplegar. Espero que no me haya quedado 6 minutos. Y la verdad es que bastante gracioso que en mitad de la demo me quedé sin minutos con el agente débil y no puedo desplegar. No creo que no. Esto funciona rápido. No sé qué toca. Espera un poquito. Vale, ya termino. Con esto validamos en nuestro manager. Ya está desplegado. Vale, la consola está desplegado. Y bueno, aquí está la web de la consola, que vemos que lleva 26 segundos. Vamos a ver lo que va pintando. Vale, llegado a 30, ha terminado. Y ahora, si volvemos a ejecutar para ver todos los contenedores que hay, si recordáis en la prueba anterior, una vez que terminaba la consola, volvía a levantar otro contenedor de la consola porque estaba puesto la política de reinicio, que siempre que se cayese, que lo volviese a reiniciar, por el motivo que fuera. Ahora lo hemos dado para que solamente lo vuelva a reiniciar cuando ha habido un error. En este caso no ha habido ningún error, simplemente ha terminado y ya está.
Y como vemos, no ha terminado, se cae el contenedor y ya no lo vuelve a levantar. Vale. Una prueba que quería hacer más, si me da tiempo, y creo que sí, es, tiene el Docker Compose, aquí le toco para que solamente se nos despliegue en workers que tienen las máquinas que tienen el rol de worker, ¿no? Para que el manager nos lo deje limpio, porque en nuestro caso, pues la máquina del manager, el tamaño de nuestra máquina del manager es bastante pequeña y si desplegamos alguna aplicación ahí, pues no va a llegar a funcionar porque la vamos a reventar. Se puede dar el caso en un entorno de desarrollo que podamos tener N máquinas en nuestro clúster. Imaginaros que hay varios equipos, cada uno con su aplicación, y pues para no pisarnos, para poder que nuestra aplicación pueda hacer uso de todos los recursos de la máquina, pues podemos decir, pues mira, pues estas dos máquinas son para esta aplicación y esta otra para otra aplicación. O esta máquina le hemos puesto un tamaño o es un tipo de máquina que es específica para mejorar el rendimiento del procesador. Entonces, una aplicación en concreto que necesite mucho procesador, pues quiero que se despliegue en una máquina en concreto. Para eso hay una forma dentro de esos constraints en el deploy, que voy a enseñar, que es añadiendo etiquetas a la máquina. Por ejemplo, es uno de las formas. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, para el worker 1, vamos a añadirle una etiqueta que se llama prueba. Lo primero que vamos a ver, justo antes de eso, es, vamos a ver que no tenemos ninguna etiqueta ahora mismo, para eso, como lo hemos visto antes. Lo que no DLS nos devuelve la información de los tres nodos que tenemos. Aquí si queremos ver información ampliada de cada uno de estos nodos, pues lo que hacemos es, bueno, entonces guión, el menos K, este lo único que va a hacer es, nos va a filtrar la salida para solamente mostrarnos el ID. De esta forma, lo que hacemos es, para este siguiente parámetro, le pasamos como argumento todos los identificadores que se encuentren en nodo, que en este caso son 3, y para cada uno de ellos hace un inspect. Si ejecutamos esto, va a ser un poco difícil de ver, ¿no? Pues nos va a dar la información entera de todos los nodos, y ahora lo que vamos a ejecutar es el comando para filtrar esta información y solamente recuperar, en este caso nos va a interesar el ID, nos va a interesar las etiquetas, que como vemos no tiene ninguna, y el nombre de la máquina para ayudarnos a ver cuál es. Y es lo que no DLS, lo que hemos ejecutado antes, el inspect de cada uno de esos nodos y luego filtramos y hacemos un filtro de la respuesta para que nos dé pues, los valores que queramos. En este caso es el ID, el nombre de la máquina y las etiquetas que tiene, que como vemos ahora mismo no tiene ninguna. Vamos a ejecutar, a ver si lo encuentro. El comando este para añadir una etiqueta, por ejemplo, la etiqueta environment con el valor pruebas en el squad demo worker 1. ¿Vale? Ha funcionado, volvemos a lanzar esta consulta y vemos que en nuestro worker 1 ahora sí tiene una etiqueta. Ahora lo que vamos a hacer es en nuestra máquina, en nuestro compose, vamos a añadirle, por ejemplo, aquí a la consola, vamos a añadirle aquí nuestra aplicación de consola únicamente se despliegue en máquinas cuyo rol sea worker y que además contenga una etiqueta, tal que así. Es una etiqueta environment con el valor prueba. Con esto, ¿cuál es el resultado que esperamos obtener ahora? Vamos a ir subiendo esto para que se vaya haciendo la build y mientras lo voy explicando. Sí. Una cosa que hay que tener en cuenta es
muy importante el tema de las tabulaciones dentro de cada atributo. Si yo, por ejemplo, aquí me equivoco y en vez de tenerlo así, lo tengo así, ya no va a funcionar, va a dar un error a la hora de desplegar. También el visor de Visual Studio de los ficheros control también te ayuda con las líneas estas para ayudarnos con los tabuladores. Bueno, hay que tener bastante cuidado con esto, es bastante puñetero. Vale, vamos a ir ejecutando la build. Lo que más va a tardar. Vale, bueno. Pues lo que esperamos con esto de aquí es cuando nosotros lo despleguemos en el manager al desplegar el fichero Docker Compose, lee las condiciones que tiene cada uno de los servicios y va a buscar una máquina, en este caso, una máquina de todas las que hay en el clúster, en este caso todos los workers, que cumplan estas condiciones, que sea un worker y que tenga esta etiqueta. Si no encontrase ninguna máquina que tuviese estas condiciones, pues no desplegaría este contenedor. Pero luego podemos simularlo, podemos borrar la etiqueta y volver a redesplegar y veremos que no lo va a desplegar. Luego hay otra posibilidad, que en vez de restricciones como tal, aquí, si lo escribo bien, aquí las constraints, que es lo que estábamos haciendo ahora, tiene otra opción que son las preferences. Esto básicamente lo que intenta hacer o lo que pretende hacer, lo que pretende hacer es que a la hora de que el manager busque una máquina que cumpla con las condiciones específicas del servicio para desplegarlo, si encuentra esta condición, lo va a desplegar en esa máquina y si no, pues en cualquier otra. Pero cuando lo tuve que usar y lo estuve probando y estuve leyendo en algunos blogs, la verdad que no terminaba de funcionar muy bien. Hay que decir, había veces que tú tenías una máquina, imagínate que tenía una etiqueta como le hemos puesto antes, imaginaos, en vez de una restricción le hemos puesto una preferencia. Aquí. Pues había una máquina que cumplía esta condición, pero aún así, pues a veces sí que lo hacía bien y te lo desplegaba aquí y otras veces te lo desplegaba en otra que no cumplía la condición. Entonces, pues bueno, no sé si lo han mejorado, pero el caso cuando lo estuve haciendo no funciona muy bien y que lo sepáis, pues si lo utilizáis y veis que no os hace el caso, pues que sospechéis de que no funciona muy fino, que no es problema vuestro. Vale, esto ya debería de estar a punto. Está generando las imágenes. Vale, esto ya ha terminado, así que nos vamos a dar release. Bueno, eso que suena que me están escribiendo por otros lados, por el Teams, y no he encontrado así ahora mismo una forma rápida para quitar las notificaciones. No me voy a poner ahora a hacerlo. Vale. Y vamos a poner, vamos a ir Enicro, lo está haciendo continuamente. Pues antes de despliegue una réplica de la web, por ejemplo, y que esto contador 70 segundos. Vale. La forma que tiene Swart por defecto de decidir cómo distribuye las réplicas entre los diferentes nodos es la siguiente. Imaginad, en este caso tenemos dos workers, ¿no? Y queremos desplegar 5 instancias. Pues va a empezar la primera instancia en el primer nodo, la segunda en el segundo, la tercera otra vez en el primero, la cuarta en el segundo, la quinta otra vez en el primero. Las va de una a una, la que hace por defecto. Entonces, si le ponemos en este caso, como hemos hecho antes, 5 réplicas, pues te va a desplegar la primera, la tercera y la quinta en el primer nodo y la segunda y la cuarta en el segundo.
En este caso, como le hemos puesto 1, pues te va a desplegar una en el primer worker. Listo. Disculpa, se me ha olvidado darle. Ya que se termina. Bueno, lo pongo aquí. Ah, no, ya está, ya terminó. Nos vamos al manager. Vaya. Vemos que ya está, nos ha desplegado nuestra consola en nuestra web. Vamos a analizar sospecha de que no se ha desplegado por aquí. Yo os explicaré por qué. Vale. Aquí podemos ver, bueno, esto es de la prueba que hemos hecho antes, nos ha desplegado las dos en la misma máquina y ha dejado, como habéis visto, la otra. Timer, aquí también hay otra. Vale, aquí tenemos la web y en el Worker 1, a ver si atino. Aquí solamente lo de la consola, vale. Como vemos, en la aplicación de consola ahora nos ha desplegado en el Worker 1, es el Worker que tiene la etiqueta, en el que hemos configurado la etiqueta que le hemos puesto en el Docker Compose y no en el Worker 2. Para que quede más claro y no haya lugar a dudas de que, como lo que he dicho antes, que si no encuentra la etiqueta no lo va a desplegar, lo que podemos hacer, bueno, lo que podemos hacer es borrarle la etiqueta a la máquina. Esto es el mismo comando que usábamos, pero en vez de poner la rn de borrar. Vamos al manager, borramos. Bueno, no. No, a lo mejor me lo he inventado. Sí, me lo he inventado. No, a borrar. El color nos da igual, solamente tenemos que decirle la etiqueta que queremos borrar. Vale. La hemos borrado. Comprobamos, digamos que ya está borrado. Borramos el despliegue. Vamos a limpiar los contenedores para que luego nos resulte más fácil verlo. ¿Vale? Y redesplegamos otra vez lo mismo. Casi todo como debería, ya que algo de quedar mal. Se nos debería despegar el contenedor de la web, que no le hemos puesto ninguna restricción, y sin embargo el de la consola, al no haber ninguna máquina que cumpla estos requerimientos, pues no debería de desplegarla. ¿Vale? Lo que ha sido aquí. Vale. Como vemos, la web la ha desplegado, pero en la consola nos dice que no la despliega. Nos da un poco más de información. Un poco más de información. Vamos a
aquí lo que estamos viendo es que no ha podido descargar ninguna y es por eso, porque no ha encontrado ninguna máquina dentro del SWARP que cumpla las condiciones que le hemos cobrado aquí. Y con esto ya hemos visto todo, realmente. Sé que hemos pasado muy por encima de muchas cosas porque realmente son muchas cosas en poco tiempo. Eso, a la hora de la verdad, es bastante sencillo, es un pelín más largo de lo que hemos contado porque el crear las máquinas tarda del orden de 10-15 minutos por máquina y, y poco más, no tiene mucho más. Ahora, si queréis, podemos abrir el espacio de dudas pues, o comentarios, si queréis comentar algo, si os ha gustado el webinar, si no, y alguna duda que tengáis o alguna aportación que queréis hacer pues yo qué sé, pues si alguno de vosotros ha trabajado alguna vez con esto y ha hecho algo de otra forma y lo quiere comentar, pues se sienta libre de hacerlo. Si, si no, bueno, si queréis preguntar algo, queréis decir algo, escribirlo por el chat. Y si ninguno no escribe nada, entiendo que, o bien, que lo he hecho muy bien y que no tenéis ninguna duda y que os ha quedado todo súper claro, o que os he aburrido tanto que os habéis dormido y ya está. Lo único que queréis es que se termine esto ya cuanto antes. Que supongo que será eso. Pues bueno, bueno, ahí veo a alguien que está escribiendo. Ah, bueno. Pues lo dicho, espero que os haya gustado. Muchas gracias por haberos conectado. Y bueno, espero que os animéis a probarlo, intentarlo, porque es verdad que ahora Docker está bastante de moda y cada vez se utiliza más. Y la verdad es que ofrece cosas muy interesantes. Y nada, lo dicho, muchas gracias y espero que os haya gustado. Nos vemos en otra.